Hola, en este video vamos a hablar sobre las operaciones con números racionales. En este caso, vamos a comenzar con la suma y resta de fracciones. Para realizar estas dos operaciones, tenemos dos grandes casos. Uno, que estas fracciones que quiero sumar y restar tienen igual denominador, y otro caso en donde estas fracciones tienen distinto denominador. Vamos al caso más sencillo, que es cuando tienen igual denominador. ¿Cómo sumo o resto estas fracciones? Bueno, si tienen igual denominador, se suman o restan los numeradores y se mantiene el denominador. Por ejemplo, 8 quintos más 13 quintos. Como tienen igual denominador, el denominador lo dejo como denominador y voy a sumar los numeradores. Hago 8 más 13, ¿sí? Que es lo que se señala acá. 8 más 13 me da 21. Entonces el resultado de esta suma, 8 quintos más 13 quintos, es 21 quintos. Recuerden que los denominadores no se suman, se deja el mismo denominador que tiene la fracción. Vamos a ver un ejemplo con una resta. 19 tercios menos 11 tercios. El denominador lo dejo igual, en este caso es 3, y resto los numeradores porque indica una resta. 19 menos 11. 19 menos 11 es 8. Entonces esta resta me va a dar 8 tercios. Bien, este es el modo más sencillo, que es cuando tengo igual denominador. Bueno, pero ¿qué sucede cuando tenemos distinto denominador? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar fracciones equivalentes, como aprendimos, con un denominador común. Por ejemplo, el múltiplo común mínimo de sus denominadores. Por ejemplo, tenemos que sumar 9 octavos más 5 tercios. Bueno, tienen distinto denominador. Un denominador es 8 y en el otro caso es 3. Para realizar esta suma, lo primero que voy a hacer es buscar el denominador común, ¿sí? El múltiplo común mínimo entre 8 y 3. Si se fijan, es 24. En caso de que a ustedes no se les ocurra cuál es el múltiplo común mínimo, no lleguen, también una opción es hacer 8 por 3, multiplicarlos. Y ahí encuentro un múltiplo común. Quizás no sea el mínimo, pero después puedo simplificar esa fracción. Entonces, entre 8 y 3, 24. Entonces, busco fracciones equivalentes, ¿sí?, a 9 octavos y a 5 tercios con denominador 24. Bueno, entonces, tenemos que buscar este común denominador, que en este caso es 24, porque el múltiplo común mínimo entre 8 y 3 es 24. Ahora el 8. Para llegar al 24, ¿por cuánto multipliqué? Por 3. Entonces, como quiero poner una fracción equivalente, al 9 también lo tengo que multiplicar por 3. ¿Sí? 9 por 3, 27. Luego, al 3, yo para pasarlo a 24 lo multipliqué por 8. Entonces al 5 tengo que multiplicarlo sí o sí por 8 porque lo que quiero es obtener una fracción equivalente. 8 por 5 o 5 por 8, que es lo mismo, es 40. Bien, una vez que tenemos esta cuenta, ya tenemos el mismo denominador, entonces el denominador va a ser 24. Y ahora lo que va a quedar es hacer 27 más 40. Y esta cuenta me da 27 más 40, 67. Denominador 24. Una vez que obtengo esta cuenta, me fijo, ¿puedo simplificar? Bueno, en este caso no. Bien, seguimos con otro ejemplo de una resta, donde tengo 7 tercios menos 3 cuartos. El común denominador entre 3 y 4 es 12, el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora, tengo que buscar fracciones equivalentes con denominador 12. Entonces, al 3 lo multipliqué por 4 para llegar al 12. Entonces al 7 sí o sí lo voy a tener que multiplicar por 4. 7 por 4, 28. Luego al 4 para llegar al 12 lo multipliqué por 3. Entonces 3 lo multiplico por 3 que me da 9.
Ahora obtengo fracciones equivalentes a las dadas con el mismo denominador, con denominador 12. Entonces ahora hago la resta, dejo el 12 como denominador y me va a quedar 28 menos 9, que me va a dar 19 doceavos. Bien, dice, al calcular 1 menos 3 octavos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer esta resta? Un entero, o sea, el 1 es como un entero, menos 3 octavos. Bueno, puedo pensar al 1 como 8 sobre 8, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Ustedes piensen que el 1 es como que abajo tiene de denominador un 1. Todos los enteros, por ejemplo el entero 2, abajo también puedo suponer que tiene un 1. Entonces, yo puedo, si quiero o necesito, depende de la cuenta que esté haciendo, un denominador 8, yo a ese 1, para pasar al 8, lo multipliqué por 8, ¿sí? Entonces, a este 1 también lo voy a tener que multiplicar por 8. Entonces, me va a quedar 1 por 8, 8. Lo mismo me va a pasar si lo multiplico por cualquier otro número. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tendríamos un 2, que lo necesito con denominador 8, ¿sí? A ese 1 también lo multipliqué por 8. Entonces, al 2 lo voy a tener que multiplicar por 8. 2 por 8, 16, ¿sí? Esta es una fracción que equivale a 2 enteros. Entonces, ¿por qué yo dije, bueno, necesito denominador 8? Porque esta fracción tiene de denominador 8. Entonces al 1 lo pienso como 8 sobre 8 y me va a quedar 8 sobre 8 menos 3 octavos, ¿sí? Entonces hago 8 menos 3, 5, 5 octavos. Otro ejemplo, quiero calcular 2 más 2 tercios. Entonces, como necesito denominador 3, al 2 lo pienso como 6 tercios. Fíjense, si acá tengo un 1, lo multiplico por 3 para que me dé 3, al 2 por 3, 6. Entonces me va a quedar, este 2 es igual a 6 tercios más 2 tercios, entonces el denominador queda igual y hago 6 más 2, 8 tercios. Bueno, otra cosa que les pongo acá. Debemos saber que las fracciones pueden ser propias, impropias o aparentes, ¿sí? Para recordar un poco el contenido visto. Las fracciones propias representan una parte menor a un entero. Por ejemplo, 5 octavos. Fíjense, pinto 5 de 8, ¿sí? No es más chica la cantidad que todo el entero. Siempre en las propias el numerador es más chico que el denominador. Luego, las impropias es una parte mayor a un entero, ¿sí? Por ejemplo, 7 quintos. Fíjense, pinto 3, 4, 5, 6, 7. Necesito un entero y 2 pedacitos más de otro entero, lo que equivale a 1, 2 quintos. Un entero, 2 quintos. Y luego las fracciones aparentes, que son números enteros. Por ejemplo, 12 cuartos. Fíjense, tengo que pintar 12 de enteros que están divididos en 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando termino de pintar esas 12 partes, me doy cuenta que en realidad lo que pinté son 3 enteros. Estas fracciones, las impropias, fíjense, también se las llama fracciones mixtas cuando son escritas de esta forma, un entero, 2 quintos. Son un número entero y una fracción, combinadas en un número mixto. Ahora, ¿cómo podemos usar una fracción impropia o una fracción mixta para escribir la misma cantidad? ¿Sí? Por ejemplo, 7 cuartos es igual a 1, 3 cuartos. ¿Sí? O en este ejemplo, 7 quintos es igual a 1, 2 quintos. ¿Sí? Acá yo les hice gráficamente que 7 cuartos, otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pinto 7 de enteros que tienen 4, es lo mismo que escribir un entero 3 cuartos. Tengo un entero pintado más 3 pedacitos de un entero de 4. Para pasar de una fracción mixta a una fracción impropia, tenemos dos maneras. Una manera es esta como les mencioné anteriormente. Al 1 lo pienso con el denominador como tiene esta fracción, como si fuese una suma, que sumo un entero más 3 cuartos, porque es eso. Entonces, al 1 lo voy a pensar como 4 sobre 4, porque necesito denominador 4, más 3 cuartos es igual, sumo 4 más 3, 7 cuartos. O la otra manera es con una reglita, ¿sí? Que esta se la tienen que aprender si la quieren usar. Cuando tengo 1 3 cuartos, lo que se hace es
el denominador queda igual, dejo el mismo que tiene acá. Y después para hallar el numerador hago 4 por 1, que me da 4. A ese número le sumo 3. 4 más 3, 7. Y ahí voy a poner el resultado. ¿Sí? Las dos maneras, fíjense que me da el mismo numerito. Bueno, ahora les dejo algunas actividades para resolver. Fíjense, en el punto 1 tengo sumas y restas que tienen el mismo denominador. En este caso hay enteros donde los van a tener que transformar a fracciones impropias con, en este caso, denominador 8 y en este caso con denominador 9. Luego, en el punto 2, dice calcular y simplificar el resultado cuando sea posible. Bueno, en este punto les doy distinto denominador y van a tener que encontrar el común denominador entre los dos hallando fracciones equivalentes, ¿sí? Recuerden que tienen que multiplicar por el mismo número que multiplicaron al denominador, también al numerador, para que sean fracciones equivalentes. Y acá tienen, por ejemplo, una fracción mixta para pasarla a fracción impropia con cualquiera de estos dos métodos que les resulte más sencillo, pero que lo apliquen bien. Y bueno, después tienen algún entero acá que lo van a tener que poner también con el mismo denominador que sea común a estos dos, ¿sí? Así que tienen para pensar un poco y trabajar. Les mando un beso.